Mira esa textura. Es casi imposible encontrar algo así en una tienda. Mientras los precios en los supermercados no dejan de subir y la comida de verdad parece escasear, tener esto en tu despensa es tu mejor seguro. Olvida de estos botes industriales que son puro azúcar y conservantes. Cuando abras este bote, vas a entender por qué nuestras abuelas nunca tuvieron miedo a la crisis. Estaban preparadas y ahora tú también lo estarás. Quédate, que te voy a compartir mi receta de salsa de tomate más rica y saludable que vas a probar. Imagina esto, un mercadillo cualquiera, y de repente veo estos tomates a este precio. No podría irme sin ellos. No eran perfectos, pero ahí está la clave, porque lo importante no es cómo se ven, sino lo que vamos a hacer con ellos. Y te aviso, de aquí van a salir varios botes de salsa que te van a salvar más de una comida. Vamos, que estos tomates ya tienen destino, nuestra salsa. Al final he comprado 8 kilos de tomates. Esto ya va en serio. Con esta cantidad vamos a sacar una buena tanda de salsa para tener siempre a mano. Esto es todo lo que vamos a necesitar. Además de nuestras especias, un buen aceite de oliva y un poco de ácido cítrico. Ojo con este último, porque es el secreto para que la salsa te dure años perfecta. Luego verás cómo lo usamos. Todos los ingredientes te los dejo en la descripción, para que lo tengas todo a mano. Ya tenemos nuestros botes bien limpios y listos, porque cuando acabemos, esta salsa no es solo para hoy, la vamos a conservar para que te salve cualquier comida en el futuro. Lo primero es darle un buen baño a estos tomates. Este paso parece simple, pero marca la diferencia. Hay que dejarlos impecables, porque de aquí en adelante cada paso suma a la salsa perfecta, que no quede ni una mota de tierra. Mientras tanto, ponemos a esterilizar los botes a 140-150 grados, unos 45 minutos. Vamos a conservar esto como se hacía en la vieja escuela. Esta receta tiene casi un siglo y viene de mi bisabuela. Las tapas van a su olla aparte. Las esterilizamos hirviendo unos 15 minutos. Este paso es clave. Ahora vamos con tomates. Lo primero es tener el cuchillo bien afilado, porque aquí vamos a cortar con precisión. Quitamos esos culitos de los tomates y cualquier desperfecto. Aquí no entra nada que nos sume a la salsa. Nos quedamos solo con lo mejor, porque nuestra salsa se lo merece. Los ponemos directos en una olla. No hace falta ni pelarlos ni cortarlos en trocitos pequeños. Tal cual lo ves, está perfecto. Después los vamos a triturar. De 8 kilos de tomates me han salido estas dos pedazos de ollas, creo que de 5 litros cada una. Vamos, esto va en serio. Aquí no estamos haciendo salsa para un día. Esto es tener comida lista para cuando la necesites. Una de las ollas la voy a triturar con una batidora. Y ahí es cuando empieza la magia. Vamos a convertir estos trozos en una salsa que va a ser pura suavidad y sabor. Aquí empieza lo bueno. Y la otra olla va directo a robot, que para mí es mucho más fácil. Aquí combinamos tradición y tecnología, porque lo importante es que el resultado sea espectacular, no el método, y tú eliges el tuyo. Aquí están las ollas bien trituradas. Mira esa textura. Te cuento un secreto. Si la quieres aún más fina, dale más tiempo al triturado. Pero a mí me encanta que se vean estos trocitos, que luego se quedan perfectos en el pan de mis desayunos. Ahora los ponemos al fuego hasta que empiece a hervir y lo tapamos. Ojo con esto, no te olvides a removerlo de vez en cuando, porque aquí es donde mucha gente la lía. Se nos puede quemar y te cargas todo el trabajo, así que con cariño le damos unas vueltecitas y seguimos. Cuando empiece a hervir es la clave quitar esa espumita que se forma arriba. Es como con un buen caldo. Mi abuela siempre decía que ahí salen los desperfectos, así que fuera espumita, que queremos la salsa limpia y perfecta. Los botes ya llevan 45 minutos a 140 grados y ahora les vamos a bajar temperatura. Los dejamos a unos 100 hasta que terminemos todo el proceso. Cuando la salsa lleva unos 20 minutos hirviendo ya está lista para hacer conservas. Pero aquí va mi toque. A mí me gusta un poco más espesa, así que la dejo otros 15 o 20 minutos más para que se evapore el agua sabrante. Así le doy ese punto que a mí me encanta. Mientras tanto voy a poner a esterilizar las tapas de los botes. Les echo agua hirviendo y las dejo unos 15 o 20 minutos a fuego lento. Así me aseguro que todo está listo y sin prisas. Y ahora viene lo mejor, el aliño de nuestra salsa. Aquí es donde una salsa normal pasa a ser espectacular.
Para estas dos cazuelas voy a usar una cabeza de ajo bien grande. Vamos a darle ese toque de sabor que va a hacer que esta salsa no se olvide. Lo vamos a picar en trocitos bien pequeñitos, aquí no queremos tropezones grandes. Y ahora echamos las especias, sal y azúcar a la salsa. Yo no tengo cantidades exactas, voy echando y probando, porque en este punto puedes hacer una salsa increíble o arruinarla. Aquí cada uno tiene su gusto, pero mi consejo es que tenga ese sabor que te saque una sonrisa. Para unos 3 litros de salsa, primero le voy a echar una cucharada bien grande de sal. Empezamos con eso, probamos y vamos ajustando, porque aquí lo importante es que el sabor te enamore. Le voy a echar media cucharada más de sal, porque quiero que quede en ese punto donde cada bocado te diga, esto está brutal. Ahora sí, esto está perfecto, ya tengo ese balance ideal. Ahora vamos con el azúcar, que además de darle este puntito de sabor, también nos sirve como un conservante buenísimo. Le echo una cucharada de azúcar, lo mezclo bien y lo pruebo. Y le falta un pelín más, así que añado otra media cucharada para que quede ese punto. Vamos ajustando hasta que todo esté perfecto. Lo mismo hago con otra cazuela, aquí no hay miedo en probar, porque la idea es que la salsa siga exactamente a tu gusto. Aquí manda tu paladar. El ajo que tenemos lo partimos en 2 partes iguales. La mitad va a una cazuela, la otra mitad a la otra. Así repartimos bien el sabor y cada cazuela tiene su toque. Que no falte esta magia. El secreto es echarlo casi al final, porque si no, se pierde su sabor y sus propiedades. A mí me flipan las especias, así que aquí voy a añadir una cucharada grande de orégano en cada cazuela. Esto le va a dar ese aroma y ese sabor con personalidad. Ahora le echo una cucharada de romero. Vamos a darle ese toque aromático y campestre. Aquí no estamos haciendo cualquier cosa, estamos creando el sabor. Ahora un poquito de pimienta negra, lo justo para darle ese punto de intensidad, sin pasarnos. Yo lo hago pensando en los niños, pero si a ti te va el picante, dale sin miedo. Más picante o un poco de cayena. También añado media cucharada de paprika ahumada. Ese toque ahumado va a elevar la salsa a otro nivel. Lo removemos bien y te digo en serio, el olor que hay aquí es brutal. Esto ya no parece un tomate, esto parece cocina de verdad. Un secreto personal que uso en muchas conservas, un poco de ácido cítrico. Es lo que hace que la salsa te dure años sin miedo. Media cucharadita en cada cazuela y listo. Lo removemos bien y el último toque es un buen chorro de aceite de oliva. No solo le da el sabor espectacular, sino que también ayuda a conservar. Y ahora vamos con los botes. Como están calientes, me pongo unos guantes. Los coloco sobre un plato con una servilleta, así evitamos un choque térmico y que se estallen. Y con un embudo voy a rellenar los botes, nada de derramar ni manchar, que aquí cada gota es oro. Dejamos arriba 1 o 2 centímetros, eso nos va a ayudar a que se haga el vacío. Con otro utensilio que tiene un imán en la punta, sacamos las tapas sin quemarnos. Cerramos bien las tapas uno a uno, asegurándonos que se quedan herméticos. ¿Sabías que el tomate cuando se cocina multiplica sus beneficios? El licopeno se activa con el calor y por eso esta salsa no solo está buenísima, también es mucho más saludable que el tomate crudo. Estos botes que me han salido y les vuelvo a colocar todos juntos en la bandeja. Los tapamos con unos paños. Los meto otra vez al horno y los dejo ahí como media hora más a unos 100 grados. Después apago el horno y los dejo ahí a enfriarse sin moverlos. Y con todo lo que hemos hecho tienes una conserva que te puede durar años. Literalmente, esto es comida real lista cuando la necesites. Aquí tengo los botes que me han salido y ahora es clave comprobar que si están bien cerrados. Vamos apretando cada bote. Si la tapa está hacia abajo y no hace ruido, está perfecto.
Pero si se hace ruido como este, lo abrimos y nos lo comemos ahora mismo. Esta conserva la llevo haciendo años y desde que la descubrí no compro salsa en el súper. La uso en las tostadas con jamón, con salmón, para los macarrones, para lo que quieres. Hazlo una vez y no vuelves a comprar salsa en tu vida. Si te gusta este tipo de receta, suscríbete, porque esto no es solo una receta, es tener siempre comida real en tu casa. Hasta la próxima.